Hebreos, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Y el título dice: El reposo del pueblo de Dios. Capítulo 12, en el nombre del Señor Jesucristo le vamos a dar lectura. Amén, hermanos. Amén. Dice así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído la provocación, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarán en el reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, y esto lo decimos entre todos, por causa de incredulidad. Tomen sus asientos. Podemos ver que el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud y Dios hizo obras, prodigios, milagros, señales de las cuales le mostró su poder. Pero de igual manera ellos endurecieron su corazón, dejando entrar la incredulidad a sus vidas. Podemos ver que el pueblo de Israel endureció su corazón y había incredulidad en sus vidas. De igual manera, nosotros fuimos rescatados de aquella esclavitud del pecado cuando estábamos en el mundo. Y el Señor Jesucristo nos salió a nuestro encuentro para traernos a su camino de santidad, de salvación y de vida eterna. ¿Qué significa endurecer el corazón? Endurecer el corazón es ser rebelde, es ser desobediente contra Dios, no obedecer a su palabra. Los israelitas no pudieron entrar a la tierra prometida porque dejaron de confiar en Dios. No le creyeron a su palabra, a su voz, a su Espíritu Santo. Entonces en ello hubo incredulidad y no había fe. No tenían fe para poder creerle a nuestro Padre lo que Él iba a hacer de ellos, una nación grande y poderosa. Y podemos ver que cuesta creer muchas veces, pues cuesta tener fe, confiar, obedecer al Señor Jesucristo y a su palabra. Y eso lo podemos ver con nosotros mismos muchas veces. Y cuando aquello acontece, podemos ver de que no hay dominio propio. Porque si no se cree, ¿cómo va a haber un dominio propio? Sino que es una persona de doble ánimo, se puede decir. Una persona inconstante en todos sus caminos, como lo dice la palabra de Dios. Por la palabra y por lo que nosotros hemos leído en la palabra de Dios, podemos saber que nuestro Creador
tiene gran poder, que es todopoderoso. Eso lo podemos ver por la Escritura y también por las cosas que a nosotros nos han acontecido y cómo nos has librado, nos has guardado, nos has cuidado, nos has protegido y nos has bendecido. Entonces podemos ver la grandeza de Dios, su gran poder y gloria, por llamarlo de alguna manera. Por la palabra de Dios podemos ver aquello cuando leemos las Escrituras y podemos ver lo que Él hizo, sus obras grandes y poderosas y cómo libró al pueblo de Israel sacándolo con prodigios y milagros. Pero muchas veces cuesta creerle a Dios porque no lo vemos a Dios, porque sabemos que Él es espíritu, pero los que le buscan en espíritu y en verdad es hallado por Dios. Esos son hijos de Dios, dice la palabra. Son hijos de Dios los que son guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Cuesta creer porque no lo vemos. Y ahí, cuando no lo vemos, cuando no vemos sus respuestas, es ahí cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones incorrectas. Y ahí es cuando nos adelantamos a Dios. Nos adelantamos a Él, nos desviamos del camino, nos desviamos de su propósito, del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque los desviamos del camino. Sacamos la mano de Dios cuando Él tiene su mano en algo. Nosotros vamos y la sacamos, interponiéndonos por delante. Cuando tenemos algún problema lo dejamos en las manos de Dios, después están en las manos nuestras, porque seguimos orando. Después se lo dejamos nuevamente en las manos de Dios, después y desconfiamos si Dios va a obrar o no, y lo volvemos a tener en nuestras manos, aquel problema. Entonces lo que Dios nos está mostrando de cómo el pueblo de Israel pereció y cayó muerto en el desierto por causa de la incredulidad. ¿Y qué es lo que es la incredulidad? La incredulidad es duda, es ser infiel, es ser desobediente, es que hay rebeldía, no se le cree a la palabra de Dios y esto es pecado. Y cuando hay pecado, podemos ver que la persona queda presa del enemigo porque le ha dado derecho legal. Y sabemos que el enemigo no se duerme. Y como sabemos que no se duerme, él comienza a afligir a la persona con dolor, con angustia, con tormentos, con enfermedades, hasta que la persona se vuelve nuevamente al Señor Jesucristo, pidiendo perdón, humillado delante de la presencia de Dios. Pero sabemos que van a haber las consecuencias, y las consecuencias pueden ser suave, fuerte o muy fuerte. Las consecuencias pueden durar un día, unas horas, pueden durar varios días, varios meses, hasta años. Hay consecuencias, hermanos queridos, que duran mucho tiempo según la gravedad. Pero ¿por qué lo deja nuestro Padre? Para que nosotros podamos comprender y entender de que hemos hecho algo mal, para poder corregirlo y para poder cambiar. No es porque nuestro Padre sea malo y se complazca en castigar a sus hijos, sino que deja las consecuencias para que el hijo pueda comprender y entender que ha pecado contra Dios y debe devolverse a Dios. Sabemos que el pecado estanca la obra de Dios
paraliza, detiene. Pero Dios avanza con los que avanzan. El que se detiene, se puede decir, es la persona que ha caído en pecado, que ha desobedecido, que no le ha creído a Dios, a su promesa y a su palabra. Muchas veces se le cree a gente que miente, gente que engaña o traiciona, porque son seres queridos y le creo a él. Le creo porque es mi hijo, porque es mi hija, porque mi esposo, porque mi esposa, porque mi hermano, o porque es un amigo o una amiga. Le creo, pero hay mentiras, hay engaño y uno lo sabe muchas veces. Pero no se le cree a Dios, no se le cree al Señor Jesucristo, sabiendo de lo que Él ha hecho por nosotros, sabiendo de todo lo que Él ha dado por nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo dice así, Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y acá hace una pregunta, ¿quién ha creído? ¿Quién tiene fe para creer a las verdades eternas que fueron anunciadas miles de años atrás de que iba a venir un Mesías, que su brazo iba a ser el brazo de Jehová, iba a estar extendido para socorrer y para salvar? Pero ¿quién iba a creer? Y nos habla quién el que iba a creer. Podemos ver que en la antigüedad no todos creyeron que el Señor Jesucristo era el Mesías, el Salvador, el enviado de Dios. No todos lo creyeron. Por ello, no todos pudieron alcanzar salvación. Pero hoy en los tiempos que estamos, lo podemos ver que no todos le creen a la palabra de Dios, al Señor Jesucristo, y que Él viene pronto. No creen a sus profetas, no le creen a lo que Él está dando como señales en lo que es la tierra. Y si no le creen a las señales y no le creen al Señor Jesucristo, ¿cómo se van a preparar para ser salvos? Que el Señor Jesucristo nos ayude. Allí en el libro de Juan 3:16, que dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante tener fe, es importante creerle a Dios, es importante que en nosotros no haya duda para poder creerle a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo vino para todo aquel que le crea y para que tenga vida y vida eterna. Qué importante es creer. Creerle a Dios, creer en Dios, creer a sus promesas, que Cristo viene pronto a buscar a su pueblo, a una iglesia santa, limpia, que esté creyéndole a Dios y a su palabra. Entonces podemos ver que la incredulidad aparta a la persona de creerle a Dios. La incredulidad es la falta de fe, es lo que endurece el corazón de la persona. ¿Y para qué lo endurece? Para no creer,
Y ahí comienzan las dudas. Ahí comienza la desobediencia del Hijo de Dios. Ahí también empieza la rebelión. ¿Y sabe qué, hermanos? Es grave no creerle a Dios. Mira de Juan 5, versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Se puede llegar a entender? Porque en la palabra está claro. Dice que el que cree, este tiene fe, se puede decir. Pero el que no ha creído, a Dios le ha hecho mentiroso. Por eso es grave no creer a la palabra de Dios, a su anuncio. Como no se le cree a Dios, no se obedece. Y allí, como decíamos anteriormente, comienza la rebelión, comienza la religiosidad, porque se lleva un evangelio conforme a la voluntad de la persona. Comienza la idolatría. Y esto es pecado. Pero también aparece el desánimo. Y todo por descuido. Por descuido de la persona. Hablando de la religiosidad, podemos ver que la religión no tiene poder, tampoco salva. La religión lo que hace es que la persona siga con incredulidad, con indiferencia, con obras carnales, con ansiedad y turbación. Entonces podemos ver de cómo Dios nos ha ido mostrando de que Él no quiere una religiosidad, sino que quiere una relación íntima con Él, con su Espíritu Santo. Y por eso es que nos habla la palabra de Dios y nos dice, el justo por la fe vivirá. Y lo podemos encontrar allí en el libro de Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio que nosotros hemos decidido seguir es un evangelio de fe. Cuando le mostraba Dios a los israelitas la tierra prometida, ellos debían de creerle a Dios y por fe poder tomarla. ¿Qué es la fe? Allí en el libro de Hebreos 11, donde estábamos leyendo nada más que el versículo 11:1, nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la confianza, es creer y es obedecer a la palabra de Dios. Pero no lo entiendo, no importa. Créale. No lo comprendo, no importa. Créale a Dios. Pero no miro nada, no importa que usted no mire, créale a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La fe es más que creer, es tener la confianza absoluta en Dios y va acompañada con obra y con acción.
A Abraham la fe se le tomó como justicia porque le creyó a Dios, porque dejó la tierra que le dijo a Dios. Le obedeció. Esa es la fe, poder obedecerle, no sabiendo a dónde iba, porque no lo sabía, pero él confió en Dios. Le cree a Dios y a su palabra y a sus promesas. Eso es la fe. Poder creerle a Dios, a lo que Él ha prometido, a lo que está escrito a través de su Espíritu Santo. Es poder confiar aunque no vea. Por eso la fe es la certeza, y la certeza es que cree sin titubear. Y es la convicción, o sea, está convencido que va a ser así. La fe es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún cuando dormimos, de que vivimos por fe. Y para eso, en obediencia, en santidad, en temor a Dios, creyéndole a Dios con respeto, respetando su palabra, no haciendo nada indebido. ¿Por qué? Porque le creo. Y como le creo, hay temor en mi corazón. Y como hay temor, me guardo, me cuido y me protejo de caer en pecado, en desobediencia, en incredulidad. Eso es la fe. Los hijos de Dios que tienen fe avanzan, se esfuerzan, aún con pocas fuerzas, aún debilitados. Sacan fuerza de debilidad, pero siguen adelante. Seguimos adelante, porque se sigue confiando en Dios, en que Él algo va a hacer. No sé qué, pero algo va a hacer. Y ahora vamos a pasar a algunos pasajes bíblicos. Allí en el Salmo 78, 22. Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por tanto, no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Por eso es grave no creerle a Dios, porque si un día vamos a estar delante de aquel que le vamos a tener que dar cuenta, y si acá no le creemos o no creemos sus palabras, a sus promesas, ¿qué va a hacer en aquel momento? Podemos ver de que no creyeron, no tuvieron fe en creerle a Dios, habiendo visto las señales, prodigios, milagros, obras grandes que Dios hizo en medio de ellos. Podemos ver la rebeldía, la incredulidad del pueblo de Israel, como no creyeron a Dios. Pero, ¿y cómo estamos nosotros? Su pueblo escogido. Y vamos allí al libro de Mateo 13, 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero también en el libro de Marcos 9, 19 dice: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto?
Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Y de ahí le dice: ayuda mi incredulidad. Podemos ver de que también en el libro de Mateo 14, 31 al 33, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Podemos ver de cuántas veces el Señor Jesucristo quiso hacer obras, prodigios, milagros para enseñarle la palabra aún a sus discípulos, que este evangelio es por fe. Y ellos no lo pudieron entender. Por eso acontecían aquellas cosas que pudimos leer. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 36, dice: pero Jesús, luego que oyó que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. El Señor Jesucristo le dijo a Jairo: Jairo, ten fe, tu hija no ha muerto. Créele al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Cree solamente. Y pudo hacer el milagro, porque Jairo le creyó. Porque había un corazón como una esponja creyendo a la palabra de Dios, no un corazón duro de incredulidad. Segunda de Timoteo 1:5. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. Si Pablo decía que él estaba seguro de la fe no fingida que había visto en su abuela Loida y en su madre, en la madre de Timoteo, es porque entonces la palabra de Dios nos está hablando y diciendo a nosotros que sí puede haber una fe fingida. ¿Y cuándo hay una fe fingida? Cuando no se le cree a Dios y se lleva una religiosidad. El pecado de la incredulidad es grave. Hay que orar, confesar que hay incredulidad en mi corazón. Confesarle al Señor Jesucristo que he tenido poca fe. Y también poder renunciar a aquella incredulidad. Para poder sanar esa fe.
para que no sea una fe enferma y poder volvernos al Dios vivo y a su palabra. Porque allí en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué entonces ha entrado incredulidad en la persona? Y esto lo predicaron hace poquito, porque no se escudriña la palabra de Dios. Como no se escudriña, no hay palabra. Al no haber palabra, la fe va menguando, disminuyendo, apagando. Por eso, hermano, si renunciamos, si confesamos, si nos volvemos a Dios y a su palabra, y debemos de ayunar, ayunemos. Porque dice la palabra de Dios que hay género que no salen si no es con oración y ayuno. Libro de Mateos 17, 20 al 21. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La incredulidad es un pecado grave ante los ojos de Dios, que el Hijo de Dios y aún aquel que está escuchando, si hay incredulidad en su vida, prontamente hay que sacarla. La oración es la confesión que nosotros hacemos ante Dios, y el ayuno es para someter la obra de la carne. Fortalecer el conocimiento es como hablábamos Romanos 10, 17, que el oír viene por la palabra de Dios. Ahí reforzamos el conocimiento con la palabra de Dios. Pero ya la sé, pero léala de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario leerla de vuelta? Porque Dios le puede dar una esencia nueva con esa lectura. Pero usted va a decir: ¿cómo? ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no supe antes esta esencia? Es que Dios es un Dios infinito, un Dios todopoderoso. Pero también podemos ver allí la incredulidad de Tomás. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en sus costados, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo:
porque me has visto, Tomás, creíste. Bendecidos los que no me vieron y creyeron. Usted se puede imaginar aquella escena, el Señor Jesucristo delante de los discípulos reunidos, y llega Él estando las puertas cerradas y está en el medio y le dice a Tomás: Tomás, mete tu mano en mi costado que fue herido, mete tu mano en las partes donde fueron clavados. Me imagino Tomás cómo habrá sentido aquella reprensión. Y muchas veces es así como Dios nos tiene que reprender. Y nos dice: no sean incrédulos, crean. Sé creyente, le dijo el Señor Jesucristo. Y como decíamos anteriormente, la incredulidad es grave. Y vamos al último pasaje del día de hoy, pasaje bíblico que se encuentra allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Y dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es grave la incredulidad. Es grave ese pecado de incredulidad, porque acá Dios lo pone en el mismo nivel la incredulidad que un cobarde, que a un homicida o fornicario o hechicero. Lo pone en el mismo nivel. Pero para tener parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso la palabra de Dios en el día de hoy nos hablaba y nos decía: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, del Dios que abrió el mar rojo, que levantó a los muertos, que hizo sanidad de milagro, que su mano todavía está extendida para socorrer y para sanar y para salvar. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El maligno, a través del engaño del pecado, endurece el corazón. Y todo comienza por un descuido. Y allí comienza la incredulidad y todo lo que hemos escuchado de parte del Espíritu Santo. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea que no es que crea hoy, mañana y pasado, hasta el fin, hasta que Cristo venga por mi vida o por su vida. Nuestra fe y nuestra confianza debe ser del principio que creímos hasta el fin. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación de aquellos israelitas que no le creyeron a Dios, quienes fueron los que, habiendo oído la provocación, habiendo oído, le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés. Y acá nos hace una pregunta, los hace preguntas, mejor dicho.
¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y podemos ver el 19 y dice, y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Tal vez la palabra incredulidad no la teníamos en el diccionario como pecado. Pero hoy la palabra de Dios con claridad nos habló para poder hacerlo ver y entender que la falta de fe, la incredulidad, la duda, es pecado ante la presencia de Dios. Y que es grave, porque no se va a heredar el reino de los cielos si hay duda o incredulidad. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Nuestra oración debe ser, Padre, si ha habido incredulidad en mi vida, si he dudado, si no he creído a tu palabra, te pido perdón. Renuncio a aquella incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Ayúdame. Y poder ver si aquella oración hizo efecto en nosotros, debe haber un cambio. Pero si notamos que sigue habiendo incredulidad en nuestras vidas, entrar en oración y ayuno para poder someter la obra carnal. Porque hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno y con la palabra de Dios, para poder fortalecer el conocimiento y la fe. Hasta acá va a ser la palabra de predicación.